Si me permitís, en vez de estar sentado, así me veis la cara. Y así veo también los gestos y todo. Con todo, gracias por estar aquí y nada, por la invitación también de la Asociación de Amigos de San Román, que como lo seguimos en la revista ya casi de los más antiguos que hay en La Rioja, yo creo. Como para daros los números que me pediste, También, vale. Es que, bueno, entonces digo que con esa larga tradición creo que estamos aquí en un lugar estratégico, además en estas escuelas y todo, pues tantas referencias históricas que tiene este lugar, ¿no? Bien, entonces agradecer vuestra presencia en este día de medio fiesta, medio encuentro, medio vacaciones, todo esto sirve, ¿no? Voy a intentar, lo que ha dicho ya Bruno, pues intentar no decir lo que ha dicho él, decir otras cosas. Entonces, pero bueno, igual algunas cosas se repiten, por tanto, permitidme. Voy a deshacer un entuerto. Este monasterio de San Prudencio de la Turce, no sería el monasterio de La Turce, sino monasterio del Castillo Viejo de Clavijo. Ese monte que está encima es el Castillo Viejo de Clavijo. Puede ser que sea relacionado con el castillo antiguo, con el castillo más primitivo, un castillo previo al castillo actual de Clavijo. Con lo cual estaríamos hablando de un espacio, vamos a decir, defensivo de algún modo, que pudiera ser defensa de este espacio monasterial. No que defienda el monasterio, sino que ya en ese espacio monasterial habría previamente. Estamos hablando de que en el siglo IX y siglo X pone el castillo de Clavijo, un castillo árabe, dice el letrero oficial que pone a la entrada de Clavijo, bueno, antes de Clavijo, en las bodegas de Alberite. Entonces, este sería, por tanto, este montículo que veis arriba, sería Castillo Viejo. Y, por tanto, habría que decir que no está en el castillo de La Turce, que La Turce correspondería a este otro monte que está aquí, del cual se ve el arranque a la derecha ahí es donde está la subida, está la carretera que sube actualmente, que sube a La Turce. Entonces, estamos, por tanto, en el otro barranquillo, en otro barranco diferente. El barranco de la Fuentezuela, que es muy interesante este barranco que, claro, son hondonadas de casi 200 metros de profundidad, 300 metros de profundidad, con lo cual, lo que antes comentaba Bruno, de lo abrupto del espacio, digamos, se resalta de manera especial y singular, ¿no? De tal manera que quedarían estas piedras, este tipo de conformación orográfica, especialmente interesante, digamos, muy reconocida, y por donde, de alguna manera, el espacio todavía se vuelve más abrupto. De tal manera que actualmente las piedras están mimetizadas con lo que es la propia roca. E incluso la roca es reaprovechada para poner una cerca o para poner un espacio de protección del propio monasterio. Con lo cual, tenemos un espacio singular. Es verdad, lo que antes decía Bruno, a nadie se le ocurriría, a un monje cisterciense, traer ese monasterio aquí. A nadie se le ocurriría. El monasterio cisterciense quiere espacios abiertos, un río con más o menos caudal, y un espacio donde se pueda vivir y de alguna manera tener cerca los campos para poder fomentar la agricultura en un entorno cercano y, digamos, en la medida que puede, en los espacios de colonización que el monasterio en sí mismo agrupa. Por tanto, es un monasterio diferente, distorsionador de la idea de un monasterio propiamente, con lo cual hay que pensar en otra cosa. Antes, como muy bien ha comentado antes Bruno, antes de que venga el cister y construya lo que más o menos vemos ahí, habría vida antes de eso. Antes del siglo X, incluso, habría vida. En 1181, cuando acuden los monjes del Cister, protegidos por los señores de Cameros. Vamos a decir, 3 señores de Cameros están vinculados con este monasterio. Los Fortuniones, los Jiménez y luego ya los famosos Arellano, que son históricamente los que habitualmente se identifican más como señores de Cameros. Pero claro, hay que tener en cuenta toda una raíz más honda de espacios. Realmente, probablemente, el monasterio de San Prudencio, ahora voy a hablar de quién era San Prudencio y por qué el nombre de San Prudencio, que originalmente no es nombre de San Prudencio, sino nombre de San Vicente. San Vicente mártir, San Vicente diácono. San Vicente, por tanto, más vinculado con la tradición eremítica de los siglos V, VI, VII, VIII,
previos a la Reconquista y también en el proceso de la Reconquista, previos a la musulmanización y presentes probablemente en espacios. ¿Podría haber aquí una cueva donde acude, luego ya comentaré, la mula de San Prudencio con los restos de San Prudencio para ser venerado en este lugar? Dice en la cueva, hay varias cuevas naturales. Más difícil excavar una piedra, la piedra es más dura, pero se puede excavar también. Pero cuevas naturales existen varias, e incluso pozos que ha hecho la propia naturaleza, porque es una tierra, es un espacio entre yeso, cal, en un tipo de piedra caliza que de alguna manera da esa conformación orográfica y a la vez da esa posibilidad de hundimientos, de cuevas naturales que de alguna manera podrían ser ocupadas por monjes. Por tanto, hay que retrocedernos a la época del siglo V, VI, para hablar de este monasterio probablemente. De hecho, cuando se habla, por ejemplo, de San Millán, cuando habla Castellanos, Santiago Castellanos, del monasterio de San Millán y cita monasterios posibles coetáneos con San Millán de la Cogolla, habla de otros monasterios, como podría ser la zona del entorno de Albelda, San Pantaleón y las Tapias, y posteriormente San Martín de Albelda, o habla de otros lugares como el propio Valvanera o el propio Suso, y también San Prudencio. Es decir, que tendríamos, por tanto, una especie de aglomeración o eremitorios que de alguna manera dan luego razón de ser por qué los señores de Camero, sobre todo los segundos señores de Camero, los Jiménez, quieren venir a este lugar y quieren ser enterrados en este lugar porque para ellos es significativo. Quieren ser enterrados, quieren convertirlo en un panteón, un patronato. Realmente dan elementos suficientes materiales para la sobrevivencia de una comunidad. Y en este caso, la protección real que les acompaña a Alfonso VII y a Alfonso VIII. Estaríamos, por tanto, ante una presencia significativa en un lugar sagrado que se considera especialmente relevante. Pero no hay, parece, espacio suficiente, no hay muchas cuevas en ese entorno. Donde realmente hay cuevas relevantes en esta zona es en la zona de Leza. Enfrente de Leza, ahora cuando venimos a la sierra, pasamos por encima del farallón que está enfrente de Leza. Y ahí tenemos, recogida por Antonino González Blanco y Pilar Pascual, la referencia de al menos una covacha que podría ser referencia, pero son 7, 8, 9 niveles de altura diferentes en un espacio de unos 100 metros, por tanto con un espacio eremítico vinculado con los eremitorios. Y por tanto podría ser el origen, juntamente con este lugar de Castillo Antiguo, podrían ser la referencia de el origen y por qué este lugar se convierte en un lugar sagrado, denominado primeramente Iglesia de San Vicente y Basílica de San Prudencio. En ese documento que antes citaba Bruno, uno de los documentos más antiguos que conservamos en La Rioja, 946, probablemente 50, más o menos, alrededor de esa fecha. Por tanto, hablándonos de una presencia eremítica y de monjes especialmente vinculados con este lugar. Problemas del espacio, el agua, para poder sobrevivir. Probablemente una fuente que está aquí debajo, la fuentecilla. En este otro barranco, otra fuente en este entorno. Y más aquí, la Barguilla, lugar probablemente de más potencia de agua, de acuífera, para significar ya los riegos. Esta primera, todavía en este sendero que se ve aquí, esto es un sendero que baja actualmente, que no hubo tal sendero probablemente, sino igual hubo un sendero en su momento, pero que ahora la gente que baja a la Turce se encuentra ahí, a San Prudencio, que igual se puede pegar una talegada y va al barranco, o sea, casi, porque culetadas hay abundantes, no es el espacio de tránsito. Como hubiera dicho antes Bruno, actualmente se ha desbrozado esta zona para acceder desde aquí debajo, para acceder por aquí, más o menos por aquí, por este entorno, acceder por aquí al monasterio. Pero el camino de Clavijo venía por aquí. Ahí va, esto se ha apagado. Ahí va, que yo estoy aquí saltándome a la torera. Entonces, este sería, por tanto, la referencia a los itinerarios por donde los de Clavijo bajaban, podrían bajar por aquí o bordeando por detrás, para venir luego y más o menos por este entorno
Este era el camino de acceso, ¿eh? Pero, como he comentado, una fuente, dos fuentes para regar básicamente lo que son huertas de esta parte de abajo del monasterio, y luego otro barranco superior, la Barguilla, que sería el que luego ya va a regar la parte que desemboca más o menos en el entorno del puente de Puente Laibiez, que sería el puente emblemático de tránsito de Ribafecha a Leza, ¿eh? Bien, por tanto digo que este sería por tanto una cosa que a nivel de lo que es el espacio físico habría que tener en cuenta. ¿A quién se devociona en este lugar? ¿O por qué los señores de Cameros quieren ser enterrados en este lugar? Sobre todo la familia Jiménez. Ya anteriores también, pero especialmente esta familia Jiménez quiere ser enterrado. No solamente él, su esposa, su hermana, todos quieren ser enterrados en este lugar. ¿Y cuál sería el motivo? Por tener ahí un espacio sagrado. ¿De qué? ¿De devoción a quién? A San Prudencio. El problema está, ¿quién es San Prudencio? Dice el adagio que había a la entrada del sitio, decía lo siguiente: entra con sumo silencio en esta cueva al feliz suelo, que la convierten en cielo, Félix, Funes y Prudencio. En esta cueva se encierran tres pastores que de Cristo rigieron el ganado, siendo Prudencio y Félix confesores, y Funes de mártir coronado. Y aunque esta humilde cueva los encierra, son el amparo y defensa de esta tierra. Eso era el eslogan, diríamos, publicitario que tenía la entrada al lugar donde estaban las reliquias de devoción. Una devoción intensa a estos tres santos: Prudencio, Funes y Félix. Como aquí delante tengo a Ernesto, que ha escrito tanto de San Félix del Monte, de Hornillos, pues hay que leer sus libros, hay que leer los libros, el de las Alpujarras, hay que leer los artículos que corresponden a Hornillos, y por tanto él es máxima autoridad. E incluso máxima autoridad en el libro que antes citaba antes Bruno, el libro de Gaspar Coronel, porque él lo vio el año 1982. En 1982, con Dámaso Ruiz Clavijo, él vio ese libro y transcribió cosas de ese libro. El año 95, Javier García Turza copió y transcribió y editó un libro con esos documentos. Es el que habitualmente se utiliza. Pero él ya, el año 82, utilizó ese libro, vio el libro y lo utilizó. Dámaso Ruiz Clavijo era un buen investigador y entonces hubo, digamos, un tándem bonito para alguien que era de Ribafecha y alguien que era de Rabanera San Román, poder tomar el acuerdo de compaginarse para citarlo y para escribir de lo que documentalmente decía ese libro de Gaspar Coronel. Ese libro que es un libro especialmente interesante del siglo XVIII, pero bueno, interesante a nivel de lo que es la conformación histórica. Entonces, he leído, entra con sumo silencio en este lugar que lo convierten en cielo. Por hablar de todo el Cameros, digo por hablar, porque claro, yo considero este monasterio como la puerta del Cameros, del Camero Viejo, porque realmente está situado en la falda que da justamente al valle del Leza, y por tanto es un lugar como una puerta, un portón de influencia. El camino pasase por donde va ahora la carretera o pasase más de otra manera, siempre era un lugar estratégico, y el monasterio de alguna manera era visitado, no solamente en la romería, sino también en otros acontecimientos y en otras situaciones, y sobre todo los del Camero Viejo, que lo podían transitar. Cuando se crea la Junta de Defensa de La Rioja y se desamortiza, bueno, Pepe Botella manda que se quite del medio este monasterio, porque resulta que está lleno de patriotas que quieren ir contra el francés, a pesar de que las tropas francesas luego llegan hasta aquí, hasta Valdeosera, ¿no? Y describe muy bien el cura de Valdeosera, describe muy bien lo que han hecho los franceses en Valdeosera. Esa circunstancia de ser el portón de todo el valle creo que es muy significativo, y quiero hoy concluir, porque no me dará tiempo de hablar de influencias diversas, sino solamente de dos cosas que recientemente he escrito en la revista Arces de Soto, referentes a dos lugares emblemáticos vinculados con el monasterio de San Prudencio, que es Cillas y Villanueva de los Monjes.
no era alusión, como viene a hacer Ernesto, decir los cameros viejos, que son las Alpujarras, en la Monjía, Oliván, los pueblos de